creciendo en fe. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de fe, entendemos una cosa muy diferente a como lo entienden allá afuera. Allá afuera tú hablas con las personas y les preguntas acerca de su fe, si tienen fe. Y esas personas siempre te van a responder que sí. Te van a decir, sí, claro, yo tengo fe. Pero la pregunta es, ¿fe en quién? ¿En dónde centran su fe? La definición de fe en el diccionario está de esta manera: confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Entonces, estas personas centran su fe algunas veces en alguna persona o en alguna cosa. Pueden decir, sí, bueno, yo tengo fe en mi esposo. Yo sé que ese hombre está bien y toda mi fe y toda mi confianza la pongo en él. O algunas otras veces dicen, bueno, mi fe está puesta en mis hijos. Le pongo toda mi fe en mis hijos porque ellos pueden hacer las cosas. En otras ocasiones su fe está puesta en ellos mismos. Creen que ellos pueden hacer las cosas. Todo lo pueden lograr porque tienen fe, mucha fe. Pero nosotros los cristianos vemos la fe de un modo diferente. Según nos dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza o la convicción, tiene otra versión, de lo que tú no puedes ver. Tú no lo puedes ver, pero tú sabes que está ahí. Es algo que se mueve dentro de ti, que no lo puedes explicar con palabras, pero tú sabes que eso está ahí. Ahora bien, dice, la garantía de lo que tú esperas. Y en realidad, ¿qué esperamos nosotros? Las promesas de Dios. ¿Y cuál es la promesa más grande que Dios ha hecho a nuestras vidas? La vida eterna. Cuando uno acaba, llegan sus días en esta tierra, tú tienes la fe y la esperanza de ver al Señor Jesucristo cara a cara y pasar con Él toda una eternidad. Esa es la promesa más grande que Dios hace a tu vida. Y dice que tienes garantía de eso. Ahora bien, hace algún tiempo yo tuve un problema con mi auto, se me descompuso la batería. Entonces yo sabía que esa batería, por ahí estaba guardado el ticket de compra y esa batería tenía garantía por 5 años. Y yo lo sabía. Entonces me puse a buscar como loco ese ticket de compra y dije, por aquí tiene que estar. Bueno, la realidad es que nunca lo encontré. Entonces llevé mi batería o mi acumulador, lo llevé a la tienda, ahí en la zona del auto. Ahí la llevé porque yo sabía que en el sistema se queda registrado todo eso. Pero yo iba así en el camino como pensando 50-50, ¿no? ¿Será que sí me van a hacer válida la garantía? ¿Será que no me la van a hacer válida? Y esa era la duda que yo tenía. Cuando llegué efectivamente me hicieron válida la garantía porque se había quedado en el sistema. Pero en mi mente estaba yo pensando, ¿y si el sistema se cayó? Ya no me van a hacer válido esto. Voy a tener que pagar por una batería nueva. Entonces iba yo 50-50, porque en realidad yo no tenía la convicción y la certeza de que me iban a dar un acumulador nuevo. Pero en este caso nosotros los cristianos, ¿qué esperamos? ¿Qué nos da esa confianza? Bueno, Dios dice que Él pone su espíritu dentro de ti cuando tú le aceptas como tu Señor y tu Salvador. Que pone ese espíritu dentro de ti, que es el sello de garantía de todas sus promesas. Segunda de los Corintios 1:22 dice, Él nos selló como su propiedad y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas, de todas las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué hace en nuestra vida? Entonces, tenemos esa plena confianza de que un día vamos a estar con el Señor cara a cara. Y hay muchas promesas dentro de la Biblia, de las cuales son válidas en este tiempo. Y hay otras tantas que van a ser válidas cuando estemos en el cielo, cuando estemos con el Señor Jesús. Ahora bien, quiero hablarte un poco acerca de lo que es la fe, tener la convicción. Ir un poco más allá de tener fe. Porque yo sé que muchas personas que están aquí, o la mayoría de todos los que están aquí, estamos aquí porque tenemos fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, nosotros podemos crecer, ir un poco más allá de lo que es fe, estirar nuestra fe, crecer en fe. Así que yo quiero mostrarte una historia que está en el libro de Mateo, si puedes abrir tu Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 20. Si tú utilizas una de las Biblias que están enfrente de ti, la página va a ser la 1022, 1022. Mateo 17, desde el versículo 14 al 20. Y en lo que tú lo buscas, yo te invito a orar. Padre, yo te doy gracias esta tarde, Señor,
porque podemos venir delante de ti y cantarte salmos, cantarte alabanza, Señor, que suben al cielo y alegran tu corazón. Señor, yo te doy gracias por este maravilloso día que tú nos has dado, Padre. Gracias por toda tu provisión. Yo te pido, Señor, que en este día tú utilices mi corazón, controles mis emociones y a través de mí, Señor, puedas dar un mensaje práctico a todas las personas que están aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy salgamos transformados por medio de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que tu palabra nos ilustre, Señor. Todo esto yo te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, tanto en los cielos, la tierra y aún, Señor, debajo de la tierra. El nombre de Jesús. Amén. Mateo 17, versículo 14 al 20. Esa es la historia de un muchacho endemoniado. Y vamos a ver aquí cómo el padre de este muchacho tiene mucho que ver en toda esta historia. Que le pide al Señor, Señor, estira, hazme crecer en fe. Dice entonces el versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Entonces yo voy a hacer una pequeña pausa aquí. Esta historia también está en el libro de Marcos, Marcos capítulo 9. Es la misma historia vista desde un punto diferente. Entonces es la misma historia. Entonces vamos a estar complementando una historia con la otra. Entonces aquí este hombre llega y se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor, sana a mi hijo que sufre terriblemente. Este muchacho sufría ataques, convulsionaba. Ahora bien, yo no sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de ver a personas que están convulsionando. Yo estaba una vez, yo lo he visto un par de veces. Estaba yo en el metro de la Ciudad de México y un hombre que estaba delante de mí de repente cayó al suelo y empezó a convulsionar. Y dije, wow, ¿qué le está pasando? Entonces yo vi que hasta él se mordía la lengua. De esa manera llegan a ser estos ataques de convulsión. En otra ocasión en la escuela, un compañero mío también sufría de eso. Pero en aquellas ocasiones eso es una enfermedad, que ellos iban desarrollando una enfermedad crónica, que es controlada con medicamento. O sea que no era una posesión demoníaca. Pero en este caso, en esta historia, sí lo es. El muchacho estaba siendo poseído por un demonio. Y entonces se lo lleva a los discípulos de Jesús y ellos no pueden sanarlo. Si tú ves unos capítulos antes, en los capítulos 10 de Mateo, dice que el Señor tomó a los 12 discípulos y les dio autoridad para que fueran y sanaran toda dolencia y sacaran espíritus malignos. Pero en este caso, ellos no pudieron sanarlo. Sigo leyendo, versículo 17. Ah, generación incrédula y perversa. Creo que el Señor estaba un poco molesto. Respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, como la canción que acabamos de escuchar, un grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada, escúchalo bien, nada será imposible si tú pones un poquito de fe. Como la ilustración que estás viendo ahí de los granos que están ahí, que es el grano más pequeño, pero cuando crece es la hortaliza más grande. Así debería de ser nuestra fe. Un poco de fe y se va a ver reflejada en nuestras acciones. Un poco de fe, como la de estos hombres. Entonces le dice el Señor que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete, y esa montaña se tiene que mover. Y eso era un dicho que utilizaban mucho en aquel tiempo. Los judíos utilizaban mucho el trasladar montañas, que eso quería decir que tenía que ver con problemas muy grandes y con un poco de fe esos problemas tenían que desaparecer. En Isaías así lo pone, dice el Señor que esa montaña se tenía que mover con fe. Entonces era un dicho muy hecho por estas personas, por los judíos de aquel entonces. Entonces nosotros vamos a ir desarrollando esta historia y yo te quiero dar 3 puntos, te quiero hablar de 3 puntos que te pueden ayudar a crecer en fe. Lo primero que te quiero decir es, mi fe crece cuando atravieso la dificultad. Mi fe crece cuando atravieso la dificultad. Ahora, si tú te pones a examinar esta historia,
tú te darás cuenta de que este hombre llevó a su hijo. En Marcos, en el capítulo 9, dice que Jesús le preguntó al padre desde cuándo le daban estos ataques a su hijo, desde cuándo él estaba así. Y el padre responde que desde que era un niño. Entonces tú te puedes imaginar la mente de este padre, cómo se sentía él de ver a su hijo pequeño, tantos y tantos años sufrir terriblemente ese mal. Ahora bien, yo sé que muchos de nosotros ahora estamos atravesando dificultades, ¿no? Pues podemos tener ahí un familiar enfermo, puede ser una persona muy cercana a ti, no lo sé. La Biblia dice en el libro de Romanos que nosotros íbamos a estar sufriendo persecuciones, peligro, hambre, desnudez, cualquier tipo de problema que tú tengas hoy, cualquier cosa, hasta la enfermedad, todo eso, dice el Señor que íbamos a atravesar. Entonces, en este caso, este hombre tenía a su hijo pequeño. Ahora, los que tienen hijos, los que tenemos hijos, te podrás dar cuenta que sería algo bien difícil estar lidiando con algo así, con uno de tus hijos pequeños. O ya te lo dije, puede ser un familiar bien, bien cercano a ti y puedes estar sufriendo como este hombre sufría. Entonces, Romanos 8:28 dice así, lo puse ahí en tu boletín. Ahora bien, sabemos que Dios dispone, escúchalo bien, dispone de todas las cosas, de la enfermedad, del peligro, del hambre, de la desnudez. Dispone de todo eso para el bien de quienes lo aman, de quienes lo buscan con un corazón sincero, de quien de verdad se acerca a Dios con un poco de fe y decirle esto. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea que si tú estás atravesando alguna prueba, o has atravesado alguna prueba, o si no estás atravesando ninguna prueba, la vas a atravesar algún día. Pero eso ha sido voluntad del Señor. Él va a utilizar todo esto para que tu fe crezca. Porque Él dice que tú fuiste llamado. Te deberías sentir orgulloso de eso, ¿no? Has sido llamado para un propósito. Ahora bien, ¿cuál es ese propósito? No lo sé. Dios tiene diferentes formas de trabajar con las personas y siempre va a ser algo diferente. Pero en sí hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros cuando atravesamos la dificultad. Santiago 1:2-4 lo pone así. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Otra versión dice bienaventurados. Considérense muy dichosos, alegres, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe, escúchalo bien, entonces todo es una prueba de fe. Todo lo que tú atravieses, toda la dificultad que tú estás atravesando es una prueba de fe. Dios está probando tu fe. A Él lo ponen como el rabí, como el maestro. ¿Y quién es el que te pone la prueba? El maestro. Entonces es una prueba de fe que produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. Ahí está, perfectos e íntegros. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Que tú vayas siendo perfeccionados, sin que les falte nada. Filipenses 1:6 lo pone de esta manera. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. Que todo es un proceso. Todo es un proceso, pero Dios va trabajando en tu vida por medio de la prueba y te va a ir perfeccionando cada vez más y más. Que tú vayas creciendo en carácter. Ahora, ¿qué es crecer en carácter? Caer en un problema y tomar ese problema y verlo de un modo diferente, con carácter, como Dios mismo actuaría, como actuó Jesús. Que todos nosotros vayamos reflejando un carácter como el de la persona de Jesús, que es donde está centrada toda nuestra fe, toda nuestra atención. Él siempre te va a decir, no tengas miedo. Esto yo te lo digo para animarte, ¿no? Puede sonar un poco difícil, no lo que yo te estoy diciendo, que vas a atravesar prueba y todo esto. Pero Él siempre ha dicho que Él va a estar contigo. Siempre. En todo momento te dice, no tengas miedo, que yo estaré contigo. Porque ahora bien, si tú analizas la palabra miedo y la palabra fe, te vas a dar cuenta que lo contrario a la fe es el miedo, la duda, la incredulidad. Porque si tú tienes duda e incredulidad, obviamente vas a tener miedo cuando estés dentro de una dificultad. Y Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. En Isaías 43:2 dice, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruce los ríos,
no te cubrirán sus aguas. Y es que algunas veces tú vas a sentir que el agua la tienes hasta aquí. Yo me he sentido así algunas veces, muchas veces. Y la he tenido hasta aquí y he sentido que el agua ya me está subiendo hasta el cuello. Y es un dicho muy hecho que tenemos nosotros, que las aguas te van a llegar hasta aquí, hasta el cuello. Pero Dios te dice, ¿y por qué no confiar en aquel que caminó sobre ellas? Aquel mismo que se le apareció a los discípulos en medio de la tormenta. Y cuando lo vio Pedro le dijo, si eres tú, deja que yo camine sobre el agua igual que tú. Y él le dijo, ven. Pedro empezó a caminar dentro de la tormenta, dentro de la tribulación, y se empezó a hundir. Y entonces lo agarra el Señor y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo mismo, confiar en aquel que caminó sobre las aguas. En Juan 16:33 dice así el Señor, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, porque Él es Dios de paz, príncipe de paz. Y si Él promete estar contigo, Él va a traer paz a tu vida. Y lo pone así en el libro de Filipenses, que Él va a traer paz a tu vida. Que tú no vas a saber cómo, porque la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento va a venir a ti cuando tú pones fe en Él. Cuando en medio de la tribulación tú estás confiado, tú tienes la plena convicción de que Él está contigo. Entonces Él dice que va a traer paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Él no te dice que no vas a pasar aflicciones. Él no te dice eso. Pero Él te promete que va a estar contigo. ¿Por qué? Porque es la prueba de tu fe, prueba de carácter. Pero anímense, les dice, que yo he vencido al mundo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto cuando Jesús dice yo he vencido al mundo? Pues lo pone muy claro en Isaías 53, que Él soportó nuestros dolores y cargó con todas nuestras enfermedades. Él te entiende todo lo que tú estás pasando. Él ya pasó por eso. Él cargó con todo eso. Por eso es que te entiende perfectamente. Hace unas semanas que mi esposa tuvo un pequeño percance en el ojo y entonces, parecía que estaba un poco asustada porque había la posibilidad de que ella perdiera su ojo. Entonces nos pusimos un poco tensos porque cuando la persona que está a tu lado sufre, el esposo también sufre. Pues Dios dice que dejarás padre y madre y tú unirás a tu esposa y formarán un solo ser. Somos una sola carne. Entonces estábamos un poco tensos los dos. Y entonces me di cuenta de una cosa cuando estábamos orando. Le dábamos gracias a Dios por todo lo que habíamos estado pasando, por todo eso que sentíamos dentro, por toda esa tribulación. Le damos gracias a Dios. En especial yo porque me di cuenta de que algunas veces yo tomo a mi esposa por las noches y vamos a orar juntos. Y yo la había escuchado decirle al Señor, Señor, cámbiame. Cambia eso que hay dentro de mí que no está bien. Cámbialo, por favor. Yo la había escuchado muchas veces, entonces me di cuenta de que Dios había escuchado nuestras oraciones y por medio de la prueba ella estaba siendo transformada. Y le dábamos gracias a Dios. De verdad que le dábamos gracias a Dios por todo eso. Yo podía decir amén. Amén por todo eso. Y doy también testimonio de que Dios también está trabajando en mi vida. Y nos sentimos bien dichosos. Amén. Y también hay algo importante que yo te quiero decir. Cada que tú escuches un versículo bíblico, cada que tú lees la Biblia, cada que tú pones atención y sientes que Dios está hablando a tu corazón, que Dios está dando una promesa, tienes que decir amén. Ahora, ¿por qué es bien importante decir amén? Porque estaba leyendo el otro día en 2 de los Corintios 1:20. No lo tienes en el boletín, pero te lo voy a decir. Lo puedes anotar la cita ahí. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios, todo lo que tú ves en la Biblia, cuando tomas la Biblia y empiezas a ver todas las promesas que Dios tiene para ti, si no estás leyendo la Biblia no te puedes enterar de esas promesas. Pero cuando tú lees eso, dice aquí que todas esas promesas que Dios te hace son un sí. Todo es sí. Él no te va a decir nunca, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esta promesa es un poco difícil de cumplirla en tu vida. Yo creo que eso no va a ser bueno para ti. No, todo es un sí. Todo es un sí en Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. O sea que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios te mueve a decir amén. Amén. No se oye. Amén. Amén. Así, esa es una buena actitud. Amén. Entonces es, atravesando la prueba, creces en fe. Yo te lo digo porque cuando todo está bien tranquilo, algunas veces a mí hasta se me olvida orar. De verdad te lo digo.
Pero cuando estás en esa tribulación, en esa angustia, yo te aseguro que si tú vas a mi casa, tú ves la luz prendida a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que estoy orando y orando. Entonces Dios me mantiene así por medio de la tribulación y mi fe crece, mi fe se fortalece. Amén. Lo segundo que te quiero decir es, mi fe crece cuando tengo la actitud correcta. Cuando yo tengo la actitud correcta, mi fe crece, mi fe se fortalece. En la misma historia que acabamos de leer, dice que este hombre llegó y se arrodilló delante del Señor. Eso es una buena actitud. Qué buena actitud es llegar y arrodillarse delante del Señor, porque Él quiere que tú seas humilde cuando pide las cosas. Entonces este hombre dice que se arrodilló delante de Dios y le dijo, Señor, sana a mi hijo. Entonces, si tú te lees la historia en el libro de Marcos, tú te vas a dar cuenta de que aquí viene un poquito diferente. Dice que este hombre se presentó delante del Señor y le dijo, Señor, mira, traigo a mi hijo que sufre terriblemente, avienta espumarrajos por la boca, está endemoniado. Se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Si tú puedes, sánalo. Y yo lo voy a poner de esta manera, que el Señor lo agarró y le dijo, a ver, ven tú para acá, ven para acá. ¿Qué estás diciendo? Que si tú puedes, sánalo. Esa no es una actitud correcta. Porque el Señor le dijo, a ver, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Qué estás diciendo? Para el que cree, todo es posible. Entonces este hombre dijo, creo, Señor, creo. Y el Señor lo sanó. Ahí venía entonces él 50-50. Como yo, y cuando iba a cambiar mi acumulador, mi batería, iba yo 50-50. Entonces este hombre venía así. Pero nosotros no nos podemos permitir tener ese tipo de actitudes con Dios. Nosotros podemos presentarnos delante de Dios y con la plena convicción de pedir nuestras cosas. Pues Él dice, no se inquieten por nada, más bien con oraciones y ruegos, traigan sus peticiones delante de Dios. Cuando le crees a Dios, todo eso va a ser reflejado en tus acciones. Yo te lo digo porque yo muchas veces he dicho, sí, yo le creo a Dios. Yo le creo que Dios va a solucionar ese problema. Y son las 3 de la mañana y yo tengo los ojos de búho así. Porque no puedo dormir pensando en ese problema. Eso no es una buena actitud. Yo no sé si te ha pasado a ti. O estás dentro de la tribulación y de verdad que eso te está consumiendo el día. Y no quieres ni comer. A mí me ha pasado también. Entonces, eso no es creerle a Dios. Porque Él dice que Él concede el sueño a sus amados. Esa es la convicción que tú tienes de que Dios está trabajando en tu vida y que Él se va a hacer cargo de todo. Muchas veces nosotros, la última vez que estuvimos orando con mi esposa, que estábamos dentro de la tribulación, hubo días en que solamente le pedíamos al Señor tener una actitud que glorificara su nombre. Enséñame, Señor, le decía, a tener una actitud que glorifique tu nombre dentro de toda esta tribulación. Días pasados en mi trabajo estaba hablando con un hombre, estábamos hablando de las actitudes de las personas que constantemente nosotros estamos por ahí hablando con ellas y todo esto. Entonces, un día nos metimos a un centro comercial y la persona que estaba pagando, que estaba ahí cobrando y pasando los artículos en la caja, por política de la compañía siempre te preguntan, ¿qué tal, cómo estás? Y tú le respondes, bien, ¿y usted? Oh, man, estoy cansada. Llevo 2 días trabajando doble turno y la espalda siento que me revienta. El otro día también hablábamos con un hombre que llegó a las 8 de la mañana a entregarnos un material y le preguntamos, hey, ¿cómo estás esta mañana? Con el cigarro en la mano decía, bueno, desperté, eso es ganancia. Eso no es una buena actitud. Nosotros los cristianos, como cristianos, yo puedo ser cajero de un supermercado y la espalda me la tengo a reventar. Y he trabajado 2 turnos, pero debo de poner una buena actitud. Decir, bien, gracias a Dios. Aunque yo sepa que todas las cosas no están saliendo bien. O puedo ser un hombre que entrega material y decir, genial, estoy bien, estoy de maravilla. Gracias a Dios. Porque esa va a ser una actitud que glorifique el nombre de Dios. Pero ahora bien, ¿yo qué puedo hacer si me duele la espalda? Y de verdad estoy bien cansado. Pues la Biblia dice
en Hebreos, en el libro de Hebreos, que se acerquen confiadamente o que nos acerquemos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios, para recibir misericordia y gracia en esos momentos difíciles. Y yo te lo digo, yo me he acercado a Dios cansado, pero debo de tener una buena actitud, porque con una buena actitud voy a glorificar el nombre de Dios. Entonces las cosas no me están saliendo bien, pero decido tener una buena actitud para glorificar el nombre de Dios. Quiero hablarte de unos hombres en la Biblia que Dios exaltó su fe y son un ejemplo para todos nosotros. Así que ahí te puse en tu boletín Hebreos 11 del 3 al 6. Perdón, ¿qué dice? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, por fe tú lo crees. De modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, el de su hermano Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, escúchalo bien, habla, su testimonio habla a pesar de estar muerto. Ahora bien, ¿por qué? Si los dos ofrendaban, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que Caín se dedicaba a cultivar la tierra y este hombre ofrendaba a Dios de lo que le sobraba. Agarraba una porción y la ofrendaba a Dios, pero era por ser formal, utilizaba una formalidad, por eso es que él ofrendaba. Pero su hermano Caín se dedicaba al ganado y dice que los primeros frutos de su ganado lo ofrendaba al Señor con una buena actitud, lo ofrendaba por fe y con una buena actitud. Por eso es que Dios lo exaltó y se agradó de él, porque tenía una buena actitud al ofrendar. Porque Dios dice que él ama al que da con alegría, que no le temblaba la mano para darle a Dios, sino que agarraba los primeros frutos y se los entregaba a Dios. Y por fe se ganó el agrado de Dios. Y dice que hasta el día de hoy su fe habla a tu corazón, habla a mi corazón, por fe. Dice también que por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre, dice la Biblia, que siempre estuvo fiel a Dios, fiel. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? Pues dice la Biblia también que él vivió casi 400 años, y que en cada tribulación se mantenía fiel a Dios. Yo tengo 37 años y he pasado diferentes tribulaciones, y déjame decirte una cosa, mi fe se ha caído al suelo una y otra vez. Y entonces he tenido que venir delante del pastor, de mis mentores. He venido con Mandy, le he hablado por teléfono algunas veces a Fidel, he ido hasta su casa de Alejandro. Y déjame decirte una cosa, el hablar con una persona que refleje el carácter de Cristo te va a hacer crecer en fe. Porque ellos también han tomado la palabra de Dios y me han animado. Y me han animado a que yo siga, a que mi fe no caiga. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero yo no me he mantenido fiel como se mantuvo Enoc. Imagínate, en esos 400 años, ¿en cuántos problemas no se metió este hombre? ¿Cuántas tribulaciones? Pero dice que en cada tribulación se mantenía fiel a Dios. Le creía a Dios todas sus promesas. Por eso es que Dios lo exalta. Y también la fe de Enoc nos habla hasta el día de hoy. Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que sus oraciones no se van por ahí, sino que tiene la plena convicción de que van delante de Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan. Por la fe también Abraham, él dice que él vivía en un lugar donde era próspero, pero Dios le dijo que tenía un llamado, tenía un propósito para su vida, que saliera de ahí. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Y hasta el día de hoy hablamos de Abraham como el padre de la fe. O Moisés que él pudo ser el faraón de la superpotencia de aquel entonces que era Egipto, pero le creyó a Dios y decidió mejor pastorear el pueblo de Dios. Y su fe de Moisés habla todavía. O como la de David, que dice la Biblia que tenía un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay un personaje del cual yo te quiero hablar que se llama Caleb. Caleb fue uno de los 10 espías
que mandaron para explorar la tierra que Dios ya les había prometido. Les había dicho a los israelitas, esa tierra va a ser para ustedes, pero vayan y explórenla. Entonces estos hombres fueron y se asomaron y vieron que la tierra producía unos frutos enormes. Dice que unos frutos así de uvas lo tenían que cargar entre 2 personas, porque esa tierra era bastante productiva. Pero había un problema, que había unos hombres ahí con un ejército poderoso. Tenían ahí caballos y carros de guerra y eran bastante poderosos. Y el problema también era que cuando se presentaron ahí vieron a unos hombres que estaban así de altos, un poquito más altos que yo. Tal vez así como el que está haciendo la traducción hoy, así de alto, así no lo meto en problemas. Y que también dice que esos hombres, cuando le hacían así, tenían unos músculos así como los de Ignacio ahí, como los de Iggy, que cuando le hace así parece que tiene como unos 20 pounds de ahí de músculo en los brazos. Entonces, ¿quién no se va a descorazonar de esa manera al ver estos hombres? Entonces dice que los otros 8 fueron con los israelitas y empezaron a esparcir una mentira, que no, esa tierra no es productiva, y que aparte hay un ejército ahí que nunca van a poder con él. Pero dice que este hombre, Caleb, él llegó con una actitud diferente. Y dijo, sí, vayamos a explorar esa tierra, vayamos por esa tierra, saquemos a esos hombres, que Dios ya nos prometió la victoria. Él ya sabía, porque ya le había creído a Dios. Entonces dice aquí, te lo puse ahí en tu boletín, Números 14, 24. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una ¿qué? Una actitud diferente y me ha sido ¿qué? Fiel. Porque cada tribulación se mantuvo fiel a Dios, no se apartó de él, se mantuvo fiel. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Una actitud diferente. Eso es como nos debemos de presentar delante de Dios. O cuando tú estás en una tribulación, con una actitud que glorifique el nombre de Dios. Una actitud que se asemeje al carácter de la persona de Jesús, donde está centrado toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. Porque dice la Biblia que Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Y de esa manera podemos hacerlo nosotros, con una actitud diferente. Número 3, mi fe crece cuando acompaño mi fe con oración y ayuno. Oración y ayuno. Ahora bien, ¿de dónde saco yo esto de oración y ayuno? Bueno, en el libro de Marcos, de esta misma historia, dice que este hombre le dijo al Señor, Señor, ayúdame a crecer en mi poca fe. Y que después los discípulos en privado le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio si ya lo habíamos hecho antes? Si tú ya nos habías dado autoridad para expulsar demonios, ¿por qué no pudimos hacerlo ahora? Y el Señor les dijo, porque esta clase de demonios sale con oración, y hay algunas versiones que lo ponen y hay otras que no, dicen ayuno, oración y ayuno. Ahora bien, ¿por qué hay versiones que no lo ponen? Porque hay textos bíblicos antiguos que omiten el ayuno. Entonces no se sabe con certeza si Cristo dijo oración y ayuno o solamente oración. Pero nosotros no lo vamos a omitir, no vamos a omitir el ayuno, porque Cristo habló del ayuno como un arma poderosa, un arma con la cual puedes derribar montañas. Segunda de los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice, porque las armas con las que luchamos nosotros ¿quiénes? Los cristianos, ya no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, ¿qué armas son estas? La lectura de la Biblia, la oración, el ayuno y el congregarte. Ya tú puedes decir, bueno, el congregarme, ¿eso me va a hacer crecer en fe? Claro que sí, porque dice la Biblia que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír es, no, hágalo con fuerza, y el oír es la palabra de Dios. Si tú te estás congregando, estás oyendo la palabra de Dios, y eso te va a hacer crecer en fe. Amén. Pueden decir amén, exacto, con eso es una buena actitud decir amén. Entonces acompaño mi fe con oración y ayuno. Ayuno si tu salud te lo permite. Muchas veces aquí tú has visto que pedimos oración por hermanos y ayunos también. Hemos estado ayunando por la nueva iglesia y Dios ha abierto puertas, porque Dios abre puertas cuando hay oración y ayuno. Como lo hacía con la reina Esther. La reina Esther que está en el libro del mismo nombre, la reina Esther, que ella tenía un propósito para su vida.
Ella fue criada por un hombre temeroso del Dios viviente llamado Mardoqueo, que era su tío, pero él era como su padre. Entonces, ellos llegaron con los medos persas a vivir ahí porque Dios los había disciplinado y los había mandado a vivir ahí. Y estos hombres los trataban mal, pero los judíos siempre sobresalían porque Dios estaba con ellos. Pero un día ahí el rey, que era el esposo de la reina, tuvo así como que alguien que le estaba dando malos consejos y decretó una ley donde quería cepillar a todos los judíos, les quería dar muerte a todos los judíos. Y entonces un día Mardoqueo le habla a Esther y le comunica, tal vez ese sea el propósito que Dios tiene para tu vida, que tú vayas y te presentes delante del rey y le diga que tiene que derrocar esa ley, que tiene que quitarla, para que así el pueblo judío siga avanzando. Pero había un problema, que también la ley decía que si la reina se presentaba delante del rey cuando estaba en sesión con todos sus ministros, ella debía morir. Ella tenía que morir si se presentaba delante del rey para abogar por su pueblo. Entonces te lo puse ahí el versículo que dice así, esta es la respuesta que Esther le da a su tío. Dice, Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, si tú te lees la historia, si nunca te la has leído, anota ahí, leer la historia de la reina Esther, para que tú veas el desenlace, cómo Dios se puso de parte de los judíos. Y ella no murió, ella se presentó ante el rey y el rey le perdonó la vida y también quitó esa ley de cepillar a todos los judíos. Ellos salieron con la victoria. ¿Y por qué es eso? Porque dice la Biblia en el libro de los Proverbios que el corazón del rey, de los gobernadores, de los legisladores, está en manos de Jehová, en manos del Señor, el corazón del rey. Así que yo te animo a que sigas orando y ayunando por este país, que hagan leyes más sensibles a todos nosotros. Y también quiero presentarte una historia acerca de un hombre que tenía mucha fe y un hombre que tenía cero fe. Y tú veas el contraste entre uno y el otro. Quiero que abras tu Biblia en Segunda de Reyes capítulo 6, desde el versículo 8. Esta es la historia de Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8. Eliseo era un profeta de Dios. Él era ayudante de Elías. Pero cuando Elías fue llevado al cielo, al igual que Enoc, sin ver la muerte, dice que Eliseo quedó en su lugar y se ganó el título de hombre de Dios, porque le creía al Señor todas sus promesas y tenía tremendo poder que Dios le había dado, porque tenía fe. Él había puesto fe en el Señor. Así que si estás ahí en Segunda de Reyes 6, del versículo 8 al 23, dice así: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, la misma Siria que hoy en día está en guerra, si tú prendes el noticiero te vas a dar cuenta de que ellos siguen estando en guerra, entonces parece que a esta gente le gusta darle palo por ahí a todos. Dice entonces, estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio porque los sirios te han tendido allí una emboscada. Parecía entonces que los sirios le habían puesto una emboscada y habían puesto ahí arsenal químico. O sea que este problema que está hoy en día del arsenal químico viene desde aquel entonces. Es una broma. Entonces dice así en el versículo 10: así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel todo lo que nosotros hacemos? Aquí entre nosotros, le dijo el rey de Siria, aquí entre ustedes hay un soplón, un snitch, hay un soplón aquí, que está subiendo en Facebook y en Twitter todo lo que vamos a hacer en contra de estos hombres. Porque tú sabes que hoy en día uno se entera de cada cosa en el Facebook o en Twitter. Y después les dijo,
O para mí que los de Wikileaks también se metieron aquí y están filtrando información. Así que ¿quién le está avisando al rey de Israel que nosotros lo esperamos para emboscarlo? ¿Quién de todos ustedes? Y entonces responde así: nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, incluso lo que su majestad dice en su alcoba. Hasta eso le está informando. Versículo 13. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que lo mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Todo esto era solamente por un solo hombre, por el soplón, por el profeta de Dios. Todo esto, destacamento, iban por un solo hombre. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Y exclamó, fíjate la manera en que este hombre exclamó: ay, mi señor, como un hombre sin fe haría. Ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? El hombre de fe le responde, y eso es lo que todos los hombres y mujeres de fe deben de responder. No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Y entonces el criado se puso a pensar: este viejito pelón como que la edad ya no le está funcionando bien. Pues ¿quiénes están con nosotros? Él no miraba a nadie, porque no creía. Entonces en versículo 17 dice: entonces Eliseo ¿qué? Oró, buena idea, tienes un problema encima y oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió ¿a qué? Volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo: esta no es la ciudad donde iban tomando un camino equivocado, pero síganme que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo volvió a orar. Si tú ves ahí dice: Señor, ábrele los ojos para que vean, porque el Señor había castigado con ceguera a todos estos hombres. Y Eliseo los llevó a un lugar equivocado, donde estaba el pueblo de Israel, y ahí el pueblo de Israel, el ejército de Israel los estaba esperando. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria, dentro de la población de Israel. Y cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. O sea que a estos hombres, en vez de destruirlos, les sirvieron un tremendo banquete. Dicen ahí que había una olla grande de tamales y también había arepas y había arroz con pollo y todo eso que hacen aquí en la iglesia. Tremendo banquete. Hasta hambre da de imaginarse todo eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, que actuando así hará que se avergüence de su conducta mala. Entonces este rey aplicó esto y los despidió. Grandes cosas, hermano, pasan cuando tú estás orando y cuando tú estás ayunando. Grandes cosas. Te lo digo, yo he visto muchas veces pasar cosas en mi vida. Ahora bien, si tú tienes un problema grande y tú has visto que no se ha solucionado y has orado por eso, vuelve a orar. Y si ya oraste una vez, yo te aconsejo que lo que tú más puedes hacer es volver a orar. Y de ahí vuelves a orar. Y así todo el tiempo, con una actitud de oración. Porque tal vez, hermana, tú has visto que tu esposo no ha cambiado. O esposo, tú has visto que tu esposa no ha cambiado. O tus hijos no han cambiado. Tal vez es que te hace falta oración. Te hace falta orar más. No estás orando lo suficiente. Ponte a orar y ayunar si tu salud te lo permite. Yo te lo digo, yo he visto grandes cosas pasar cuando uno ayuda y ora. Santiago 5:13 al 15 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes?
Una pregunta que hago aquí. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Hace una semana atrás había un hermano aquí entre nosotros, un hermano muy querido por todos nosotros, que le habían diagnosticado una enfermedad ahí, algo rara. Yo estuve hablando con él y lo quise animar con la palabra de Dios, con un salmo, el Salmo 127, versículo 7, que dice: el justo no temerá que le lleguen malas noticias, pues su corazón está confiado siempre en el Señor. Y él así lo hizo. Y estuvieron orando aquí por él y ayunaron también. Al menos yo ayuné y estuvo en mis oraciones. Y después le dijeron que esa no era la enfermedad que tenía, que había habido un error ahí. Tal vez tú puedes decir, bueno, hubo una confusión. Yo te digo que fue Dios quien lo sanó, porque lo vi convencido de que Dios iba a actuar en su problema. Y es así como todos nosotros debemos tener una actitud que glorifique el nombre de Dios. Ahora bien, no quiero que tú vayas a malinterpretar todo lo que yo estoy diciendo ahora. No quiero que tú vayas a entender que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, que tú lo tomas, lo frotas y sale Dios y tú le pides 3 deseos. Que siempre es dinero, ¿no? El primero. Pero no es así. Él no trabaja de esa manera. No vayas a malinterpretar todo esto, a decir, sí, yo voy a poner fe y yo sé que eso tiene que ser así. Sí. Pero velo de esta manera. Dice así en 1 de Juan 5:14. No te lo puse, pero puedes ponerlo ahí en tu boletín. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si tú pides conforme a su voluntad, no a la voluntad tuya, conforme a la voluntad de Dios, en su tiempo de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros le reclamamos a Dios, oye, yo he orado y tú no has arreglado nada. Un hombre llamado Job, que estaba pasando mucha tribulación y mucha angustia. Y era angustia tras angustia, tribulación tras tribulación, se atrevió a reclamarle a Dios. Y Dios le dijo que la sabiduría de Dios era más grande que la de él. Al pueblo de Israel le dijo, ¿cómo es posible que ahora el barro le diga al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? Entonces debes de tener paciencia, hermano, y seguir en oración, una oración constante. Me viene a la mente esa parábola de la viuda insistente, que dice que veía al juez y le decía, juez, hágame justicia en este caso. Y el juez le decía, oh sí, espera un momento. Y lo volvió a ver y le decía, juez, ¿qué ha hecho en mi caso? Hágame justicia, por favor. Hasta que un día cansado el juez la vio venir y dijo, yo creo que le voy a hacer justicia a esta mujer para que así ya deje de molestarme. Una actitud de estar siempre pendiente en la oración, pidiéndole a Dios que le arregle todo esto. Si tú estás aquí por primera vez y nunca has puesto tu fe y tu esperanza en el Señor Jesús, yo te animo a que hoy lo hagas con un paso bien sencillo, que es entregándole tu corazón a Dios, que tú le pidas vida eterna, porque dice que la salvación es por fe y nada más que por fe. Y que si tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos, dice que tú tienes vida eterna con Él. Si crees que Él puede perdonar tus pecados, tienes vida eterna con Él. Es un paso bien sencillo que tú puedes hacer, que tú pongas toda tu fe y toda tu esperanza en el Señor Jesús. Y yo quiero orar por ti hoy. También quiero orar por todos ustedes, hermanos, que han estado aquí entre nosotros y su fe no ha crecido, su fe no se ha fortalecido. También quiero orar por ustedes, que el Señor fortalezca y puedan crecer en fe. Me viene a la mente también en el libro de Juan, capítulo 2, que dice que el Señor estaba llamando a sus discípulos y dice que llamó a un hombre llamado Felipe y le dijo, Felipe, ven y sígueme. Y Felipe a su vez fue por un hombre llamado Natanael, el profeta Natanael, perdón, el discípulo Natanael. Dice que cuando lo encontró estaba debajo de una higuera, estaba tejiendo. Y cuando estaba tejiendo debajo de la higuera, dice que tuvo una revelación de Dios. Y entonces llega y le dice Felipe, Natanael, hemos encontrado al Cristo, del cual hablan todos los profetas, del cual está escrito, ven y conócelo.
Y vino Natanael delante de Jesús, y cuando lo vio Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no se halla falsedad alguna. Entonces le dice este hombre: ¿y tú? ¿De dónde me conoces? Dice: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, cuando tú estabas tejiendo debajo de la higuera. Entonces se le abren los ojos espirituales a este hombre y le dice: Rabí, maestro, tú en verdad eres el Hijo de Dios, tú en verdad eres el Dios viviente. Y le dice entonces el Señor: ¿te sorprende que te haya dicho que te vi debajo de la higuera? Si tú pones un poco de fe en mí y crees en todo lo que yo hago y digo, tú verás cosas más grandes que estas. Eso es lo mismo que nos dice cada uno de nosotros. Tú verás cosas más grandes que esta. Verás las compuertas del cielo abrirse y a los ángeles bajar sobre el Hijo de Dios. Tú verás cosas más grandes, porque dice el Señor que todo se hará conforme a tu fe. ¿Quieres ver cosas grandes pasar en tu vida? Pon fe. Créele al Señor. Así que yo quiero orar por todos ustedes, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es verdadero alimento espiritual. Gracias, Señor, que tú nos fortaleces cada día por medio de las pruebas y de las aflicciones. Y te doy gracias también, Señor, que tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, que te está diciendo ahora mismo: sí, Señor, yo quiero crecer en fe. Yo quiero que tú me fortalezcas. Yo te pido por esos corazones, Señor, que están aquí. Yo te pido por cada problema de cada hermano que está aquí, que tú lo fortalezcas, que tú le ayudes, Señor, que ellos puedan crecer en fe. Y que entiendan, Señor, que podamos entender todos nosotros que cuando estamos atravesando la dificultad, sepamos que es una prueba de fe, que tú nos estás fortaleciendo en carácter. Señor, yo te pido también por toda esta iglesia, que tú la transformes, oh Dios, que podamos salir y allá afuera podamos ser llamados hombres de fe, mujeres de fe. Que esta sea una iglesia que sea reconocida porque tiene fe, porque te cree a ti, Señor, porque te cree en todas tus promesas que tú has hecho, Señor. Y gracias también te doy que todas tus promesas son un sí en Cristo Jesús para nuestras vidas, Padre. Yo todo esto te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, porque tú dijiste un día, Señor, todo lo que pidieran en mi nombre, en el nombre de Jesús, será concedido por el Padre. Pidan que no han pedido nada. Pidan hoy. Pidan con fe, con la convicción de tener fe, conforme a la voluntad de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.